Bueno, muchachos, vamos a empezar con procedimientos. Y los procedimientos, que es un poco la vedette de lo que quieren saber generalmente aquellos que hacen esta tarea. Igual yo siempre lo fui retardando al tema de empezar los procedimientos porque hay bastante confusiones con respecto a usar los procedimientos. Hay como una especie de abuso muchas veces de esto, de la cuestión de usar procedimientos sin significado. Lo interesante de los procedimientos es poder usarlos y que eso no desbalancee al que está rapeando. Es decir, que no lo haga quedar en una posición incómoda. El principal concepto para pensar los procedimientos es el foco. Es decir, que por más lujo que yo haga, que ese foco tenga una función determinada. ¿Bien? Si uno no tiene, si lo dice desproporcionadamente, se larga a tirar procedimientos y queda en el camino, queda bastante ridículo y fácilmente uno se da cuenta que lo hace mal. Bien, vamos a establecer primero la segunda dificultad que yo les marcaba de los procedimientos. Era, por un lado, lo primero es el abuso. Los procedimientos tienen que estar controlados y uno tiene que usar los procedimientos que más afín le queden a su manera de rapear. El segundo problema de los procedimientos es que se cree que existen como si fuese que Dios les dio a los hombres los mandamientos y los procedimientos literarios. No. Los procedimientos son inventos que surgen de la práctica. No son algo que existen de por sí, sino que las mismas personas al hacer arte fueron inventando procedimientos. ¿Qué es un procedimiento literario? Un procedimiento literario es un uso del lenguaje anormal. Aunque parezca mentira, es una enfermedad del lenguaje. Es el lenguaje mal usado en procedimiento literario. Por eso en el habla cotidiana uno no utiliza procedimientos literarios. Imagínate, yo voy caminando con una chica y le digo, mirá la redonda luna. Reverendo salame soy, ¿no? Pero en la literatura yo enseguida empiezo, redonda luna, verde césped, cuando en realidad eso no lo utilizamos para comunicarnos. Y eso es porque en el lenguaje existe una ley que se llama la ley económica del lenguaje, que es cuando yo me comunico, lo que intento es comunicarme con el otro con la menor cantidad de palabras. Si yo utilizo palabras de más, obviamente estoy rompiendo la ley de la comunicación. En los procedimientos literarios se rompe la ley de la comunicación y por lo tanto se utilizan muchos elementos que no tienen significado. En el rap entonces se utilizan estos procedimientos y existen de tres tipos, al menos de los que yo he visto. Por un lado, los procedimientos semánticos, que tienen que ver con los significados, que son los procedimientos del punchline. Por otro lado tenemos los procedimientos fónicos, que son los que más les gustan a todos ustedes, que son los de la repetición de sonidos. Y por otro lado los musicales, que a veces se los confunden. Por ejemplo, un gallo como Ricto sabe mucho de procedimientos fónicos, pero no es muy músico que digamos. ¿Bien? En cambio, un tipo como Acru es súper musical y no necesariamente utiliza los procedimientos que utiliza Ricto. ¿Sí? Vamos a tratar de entenderlo y llegar a la vedette de todo esto, que es sobre todo el guanchú y el calambur, que son como las vedettes de los procedimientos que tienen que ver con lo fónico. Bien. ¿Qué procedimientos? A ver, por ejemplo, acá hay varios gallos que están acá que tienen conocimientos musicales. Esos procedimientos que tienen que ver con lo musical, por ejemplo, puede ser la entonación, la de Sony. Ahora, si vos no tenés oído para pegar una nota, no te largues a cantar porque va a quedar horrible. ¿Sí? Acru tiene mucho ritmo, por ejemplo, y obviamente lo que hace es meter mucho de lo que tiene que ver con los silencios, aprovechar los silencios. Ahora, si uno no tiene mucha idea y se pierde, digamos, meter los silencios donde no van no tiene sentido. Los procedimientos musicales son aquellos que tienen que ver con conocimiento de música, sobre todo qué ritmo. ¿Bien? Porque inclusive estos de entonación que decíamos de Sony no están siendo muy valorados últimamente. Ya no se están valorando mucho, aunque son realmente bastante difíciles de escuchar una base y pegarse al mismo tono de la base. Sobre todo, ¿a qué cosa de la base? ¿Saben a qué cosas se tienen que pegar? No, eso es ritmo. Los que entonan le pegan a lo que está haciendo la melodía, que puede ser una guitarra, un saxo, ¿sí? El loop del instrumental. A eso es lo que hay que pegarse. Lo hacía mucho en su momento, eso lo hacía Enciclopedia también. Son los que mejores hacían ese tipo de procedimientos. ¿Cómo? Carlos Flow, Enciclopedia.
Increíble lo que hacía. Sí, es increíble lo que hacía. Bien, ¿qué otro procedimiento de música, como decís vos, son los de ritmo? Bien, entender de ritmo. Yo que te escuché a vos, vos tenés bastante ritmo, Cowe también tiene bastante ritmo, Santiago también lo utiliza bastante. Pero por ejemplo, el otro Santiago, él tiene por ejemplo algo interesante que es, tiene un flow independientemente de la música que esté sonando. ¿Bien? O sea, los gallos que son musicales tienen que escuchar la base para poder pegarse. ¿Bien? En cambio, Ricto podría, por ejemplo, como en el caso tuyo, pueden generar ritmo propio porque lo trabajan desde el lenguaje. ¿Sí? Lo generan, ese flow, a partir del uso de procedimientos que tienen que ver con eso. Vamos entonces con los procedimientos que tienen que ver con lo fónico primero. ¿Cuál es el más conocido de todos en literatura? Aliteración. ¿Cuál es la aliteración? Cuando se repite un sonido. ¿Bien? Por ejemplo, yo digo suave sombra, ¿no? Suave sombra. ¿Bien cómo se repite el sonido ese? ¿Sí? Ese procedimiento, por ejemplo, muchos lo utilizan cuando le ponen nombres a sus hijos y queda espantoso, ¿no? Y le parece que queda lindo, ¿no? Y le ponen Franco Franchini. ¡Ah! Y los que se animan un poquito más le ponen Gonzalo González. ¡Ah! Bien, ustedes como rapero el día de mañana acuérdense que queda muy lindo para improvisar y muy mal como un nombre de un hijo, ¿sí? Queda como espantoso. La aliteración tiene que ver con repetir un sonido determinado. Lo utilizaba mucho Enciclopedia con el sonido R, con el sonido doble R. Si ustedes lo escuchan, lo utilizaba mucho con guerra, ¿no? Todo ese sonido lo repetía una vez y quedaba buenísimo. El sonido R es un lenguaje... Fontana Rosa dice que lo bueno de la Argentina es que podemos putear con la R, que putear con la R es mejor que putear con un sonido un poquito más débil. Imagínense con la L puteando, ¿no? No, suena un poquito flojo eso. Bien, ese procedimiento, la aliteración, es repetir un sonido. Por lo tanto, el guanchú también es una forma de aliteración. ¿Sí? Lo que pasa es que es un procedimiento que aparece en Estados Unidos y que obviamente tiene que ver con el... Mirá, por favor. Bien, es un procedimiento que sale de Estados Unidos y por lo tanto tiene como otro... Pero la lógica del guanchú, que vamos a ponerlo acá, es la idea de rimar no solo la parte final de la palabra, sino empezar a rimar otras partes de la palabra, como por ejemplo la primera parte de la palabra. El otro día un poco anticipamos el procedimiento y decíamos que era como una idea de utilizar un pivote en el básquet, ¿no? Que era repetir otra vez la primera parte de la palabra para poder utilizarla de nuevo en otra parte, ¿sí? El guanchú, entonces, es por ejemplo, utilizar un ejemplo como lo que me decís es alarmante, tu arma errante, ¿no? Yo utilizo alarmante y la separo, la corto la palabra y la vuelvo a utilizar en otro sentido. Obviamente que acá estoy usando dos procedimientos, porque también estoy usando el calambur, que es desarmo la palabra y después la vuelvo a armar con otro significado, ¿sí? Pero lo interesante de este procedimiento es repetir o ir rimando no solamente el extremo de la palabra. Y lo que hacen procedimientos como el guanchú o la literación es romper la previsibilidad de la rima. Yo cuando estoy escuchando un rapero que solamente rima en estructura, espero la rima al final. En cambio, cuando utilizo estos procedimientos, lo que paso es rompo con la previsibilidad de la rima. ¿Sí? Aparece en cualquier lado. Y aparece la primera parte, la segunda, aparece un sonido, una avalancha de sonidos que se van repitiendo sin un orden fijo. Esto puede ser una virtud o un defecto, porque acuérdense que el que está escuchando está esperando en otro lado la rima, no en esos lugares, por el oído del que está escuchando. Por eso, las personas que utilizan demasiado estos procedimientos, lo que hacen es poner una estructura asonante en el extremo. ¿Sí? En vez de utilizar rima consonante, ponen, por ejemplo, una rima en A, en O, sobre todo esas vocales, que son más fáciles de rimar. ¿Para qué? Para que no caiga en el extremo y no parezca para que deje de esperar el que escucha el sonido ahí. ¿Bien?
tratan de mantener entonces una rima asonante ahí. Estos procedimientos, hay dos maneras de usarlo. O de manera extrema, como utilizan Sweet Pine y Ricto, o de manera controlada. Y si quedarse en el medio de estas dos cosas es hacerlo mal, que es lo que hacen muchísimas personas. O lo utilizo todo el tiempo y de manera continuada, o sea, y no hago otra cosa más que hacerlo. No sé si no han escuchado Sweet Pine o Ricto, que todo el tiempo lo están haciendo. O sea, es como si todo el tiempo estuviesen rompiendo las palabras y volviendo a armarlas. Yo ponía el ejemplo cuando hablé de Ricto de la idea de la hidra, ¿no? Le voy cortando la cabeza y le nacen dos. Le corto la cabeza y nacen dos. Y le corto dos y nacen dos. O sea, que lo que hago es hacer proliferar el lenguaje una y otra vez. Y la idea es que prolifere. El problema es el que dijimos al principio. ¿Cómo golpeo si hago esto? ¿Bien? Bueno, la idea es poder buscar al final algo que me permita rematar y hacer foco. Si todo el tiempo lo estás haciendo, cada vez te va a salir cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con Ricto, o sea, nos juntamos en la casa de un amigo mío, cayeron un par de raperos de Chile también, estaba Ricto, y el chabón me contó desde que empezó, o sea, le fascinaron las técnicas y se dedicó solamente a eso. Tecniquear. Cada vez le sale mejor y lo escuchás y es una bestia las técnicas, el chabón no se le escapa ninguno. Bien, pero lo que hace es probarla todo el tiempo, ¿sí? Y le salen todas estas técnicas juntas, pero está todo el tiempo. No es que intenta tirar una, digamos, y esto es lo que yo diría de lo radical. Sweet Pine también hace lo mismo, ¿no? Todo el tiempo intentan estas técnicas y el efecto es muy... Fíjate, el gran defecto es cómo golpear. Fíjate que lo que siempre se le cuestiona es que no ganan las batallas, porque este tipo de procedimiento lo que hacen es romper el significado. Entonces es muy difícil golpear, necesita un lector muy atento que pueda escuchar todo eso. Que por lo general el público de la competencia hay que prestar atención a eso. Bien, por ahí lo que hace él es, por ejemplo, la idea de buscar que al final quede como un jueguito determinado, ¿no? Que haga variar la palabra un montón de veces y que termine con algo que sea fuerte o que pueda permitir un golpe. Así que ¿lo tuviste o no lo tuviste, Ricto? En la casa de... ¿Conoces la versión del Cefo, del mundialista? Sí. Bueno, estuvimos en la casa de él, con un par de chicos del mundialista también y... Nada, fuimos ahí toda la noche a hablar de lo que había pasado. Y nada, está bueno porque, qué sé yo, hablas con gente de otros países y tienen otra cultura. Que, no sé, se curtieron de otra forma, por así decirlo, y les gusta otra cosa distinta a la que haces vos y aprendés también. Sí, obvio, en el Podés mezclarlo también con tu rap. Bien, acá, bueno, lo que decía, el tema del uso extremo, digamos, de este procedimiento, requiere, primero, hay dos maneras de aprender estos procedimientos, pero el principal es el que dijiste vos. La única manera de aprender es darle. Pero la lógica es, por ahí en vez de aprenderlos por separado, como estoy dándolo yo, que por ahí no se aprende, es intentar rimar todo el tiempo los sonidos. Y te van saliendo solos estos procedimientos, que sería tratar de desarmar las palabras y volverlas a armar, desarmarlas y volverlas a armar. El problema principal o la gran dificultad es encontrarle significado a esto, ¿no? Buscar la manera de poder armar un golpe con eso. Si no, sí, se te van las terminaciones y decís algo que no tiene nada que ver con nada y no tiene sentido. Una de las cosas que hace Ricto, que a mí me encanta, es como si fuese una especie de efecto de magia, ¿no? Arma una palabra, la desarma y de repente hace emerger un significado inesperado. Y ese significado inesperado es justamente el golpe y el efecto de magia. Cosa que es muy distinto cuando trabajas con estructuras, ¿no? Que la vas armando y la haces más previsible. Inclusive el que escucha una estructura sabe que la estructura va a golpear en la cuarta barra. ¿Bien? Hay el otro uso, yo dije, ese es el uso que decíamos que era el uso extremo. El otro uso es utilizarlo en una barra solamente, en una parte, utilizarlo para golpear. Por ejemplo, en la última Red Bull, uno de los mejores golpes que hizo Papo fue una paronomasia. ¿Saben cuál es la paronomasia? Que es cambiarle una letra, ¿sí? Le cambias una letra a una palabra, entonces por ejemplo, le pones cada, tala, pala, ¿no? Y empezás a ta, le vas cambiando, ¿bien? Y él, cuando pone Luna Park, no es el Luna Park, sino la Luna Parca, lo que hizo fue, ¿no? Hacer este procedimiento. Papo lo utiliza mucho, a mí me encanta, lo utiliza una sola vez, en una sola barra, ¿bien? Y lo que le permite demostrar es, justamente,
cierta destreza. Sin embargo, no se lo valora muchas veces, pero lo está utilizando muy bien en los procedimientos. Pero lo utiliza de manera funcional. ¿Sí? Porque acá hay otro problema con estos procedimientos, que es, ¿los utilizo para generar la idea de destreza al estilo código, te muestro todo lo que sé? ¿O lo utilizo para una función? La función es golpear. ¿Sí? ¿Lo utilizo de manera funcional o lo utilizo de manera estética? Y esto es una gran tensión entre hacerlo de manera estética o hacerlo de manera funcional. ¿Qué otros procedimientos puede haber de estos? Como dije hace un rato, lo podemos poner acá, el calambur es el que permite darle significado a todos estos que estábamos diciendo. Si todos estos permiten romper palabras, el calambur le permite como hacer un nuevo significado. ¿No? Yo, por ejemplo, yo en taxi voy, vos un taxi voy. ¿No? ¿Sí? ¿Entienden cómo el calambur trabaja con la idea de los homófonos? Los homófonos son palabras que se pronuncian igual pero significan distinto. ¿Bien? De esto, ¿tienen alguna duda con respecto a estos procedimientos? Bien, la lógica, la recupero, es tratar de rimar todo el tiempo la mayor cantidad de elementos posibles. Generalmente se acompañan estos procedimientos con una rima sostenida que tiene que ver no con lo consonante sino con lo asonante. Tratar de ir repitiendo el sonido de una vocal para ir construyendo una estructura que es mucho más flexible que la estructura consonante. Porque la estructura consonante, ya lo dijimos el otro día, genera una descarga. Cada vez que yo digo una rima consonante al final, genera una idea de descarga. La idea de estos procedimientos es que no haya una descarga al final de la barra, sino que esté todo el tiempo generándose esta idea de la circulación de significantes. Que él lo utiliza muy bien, que es como una especie de efecto circular que genera en el rap. No va metiendo y metiendo y metiendo y metiendo como un espiralado, y es muy difícil ver la estructura. Cuando se trabaja acá, es muy difícil ver la estructura. Uno empieza a escuchar a Ricto y no sabe muy bien dónde termina la barra, dónde empieza, ¿sí? Porque tapan la estructura. Es como si fuese una columna. Si fuesen columnas, con estos procedimientos lo que hace es taparlo. Entonces vos no sabés dónde está la columna. ¿Bien? No sabés dónde va a caer. Obviamente que es muy difícil de hacer todo eso. ¿Bien? Otro muy interesante es el juego de palabras. Pero el juego de palabras, a diferencia de lo que venimos diciendo, ¿qué pasa con el juego de palabras? ¿Alguien se da cuenta? Obviamente, al repetir las mismas palabras, repito los mismos sonidos. ¿Sí? Pero cambiados de lugar. ¿Sí? Lo que tiene el juego de palabras, que es muy interesante, es que lo que hace es mantener significado. ¿Sí? Tiene significado de por sí. A diferencia de otros que uno va recortando sonidos, acá el significado parece estar como más intermedio entre estos y los otros que vamos a ver después. Uno que no está utilizado, que a mí me encanta, que yo se los propongo que lo utilicen, es la anáfora. Es una cosa muy sencilla y no está utilizado mucho. La anáfora es repetir simplemente una palabra. ¿No? Pero la pongo al principio. Entonces yo podría tranquilamente no rimar al final. ¿Sí? Te voy a matar por esto, te voy a matar por lo otro, te voy a matar, y repito todo el tiempo la misma palabra y rimo porque al repetir la palabra rimo porque es los mismos sonidos. Este procedimiento no se usa y posiblemente si alguno de ustedes lo utiliza alguna vez, donde lo empiecen a conocer, lo van a robar fácilmente, ¿no? Porque es muy sencillo. Repito la palabra y genero al repetir la misma palabra el efecto. Si yo repito la misma palabra acá, es un error. Fíjense, los gallos cuando repiten la palabra al final, es un error. Pero si lo repiten al principio está bien. Bueno, o estaría bien, no se utiliza mucho. ¿Sí? ¿Alguien se anima a hacer uno de estos? A ver cómo quedaría. ¿A tirar una improvisación repitiendo una misma palabra? Santi. ¿Invitado? ¿Te animás, invitado? Poner un beat. ¿Te voy a matar, puede ser? No, con lo que quieras, sí. No, con lo que quieras. Con lo que quieras. Les voy a ganar.
ganar porque quiero, les voy a ganar porque puedo, les voy a ganar porque puedo, les voy a ganar y dejarlo en el suelo, les voy a ganar morder el anzuelo, les voy a ganar, les pego de nuevo. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Es hermoso, fíjate, y te despreocupás por la rima. O sea, y queda hermoso. Lo que pasa es que, claro, ¿cuántas podés hacer de esto? 1, 2, 3 veces hasta que... Pero mientras estás haciendo el circuito y no te conocen, la rompés con eso, ¿entendés? Es un procedimiento genial. Otro procedimiento genial, y a ver si te animás, ya que tenemos invitado hoy, sería este. A ver si se animan a hacerlo. Utilizar la última palabra como primera del verso que sigue. ¿Está bien? ¿Cómo sería? Por ejemplo, yo te digo, lo voy a decir sin rima porque no puedo, sin flow estoy, ¿no? Yo soy sin flow, así. El profesor sin flow. No tengo flow. Yo por ejemplo le digo, voy a decir cualquier cosa, pero para que ustedes vean, ¿no? El rap es muy lindo. Lindo porque te enseña lo que es el alma. Alma que se encuentra fuera del cuerpo. Cuerpo que está en el rap. Y volví al principio. ¿Sí? Fíjate que también es una cosa sencilla de hacer y también genera ritmo a partir de la repetición. ¿Alguien se anima a hacerlo? ¿A probarlo? A ver cómo queda. Vamos con Nexo, te tienen a vos, ¿te animás? No, y si no sale no pasa nada. La última palabra que utilizás en la barra. No tiene que ser la primera. No, bueno, depende. Si sacás el artículo, le sacás el artículo, el significado, ¿no? Dale, ¿te animás? Ahí vamos. Rapeando yo soy el primero. Primero te voy a matar porque puedo. Puedo enseñarte de esto porque quiero. Y quiero volar porque ahora yo vuelo. Fíjense que queda hermoso, es una pavada. ¿Sí? Se llama encadenado. Esto se llama encadenado y queda buenísimo. ¿Bien? Sin embargo, por algún motivo no se utilizan, no sé si por desconocimiento o porque suponen que hay que hacerlos más complicados. Igual, vuelvo a decir lo mismo. Estos procedimientos, tal vez uno lo puede utilizar para las 2 primeras barras, mientras está pensando, ¿sí? O para rematar, ¿sí? Estos procedimientos lo utiliza igual Arcano, pero no así como lo hice yo, una sola vez. Generalmente Arcano... Y esto es lo que le da la idea de inteligente muchas veces. Utiliza mucho juego de palabras y utiliza esto. ¿Sí? Que la última palabra es la primera muchas veces de la próxima barra. ¿Sí? Eso es un buen procedimiento que utilizan para resolver cosas. Estos, bueno, dimos 2 más de los que estaban acá. A pesar de que la gente que piensa el rap cree que estos son los procedimientos y todo el mundo se enloquece por estos procedimientos, finalmente terminan ganando los procedimientos de punchline, que son los semánticos. Entonces, están sobrevalorados estos procedimientos. Por eso generalmente yo no hablo tanto de estos procedimientos, porque se sobrevaloran. Yo les miento, yo les digo, chicos, apréndanse esto que ganan, es mentira. Estos procedimientos son procedimientos que están sobrevalorados, pero que finalmente terminan desbalanceando al rapero porque le generan mucho sonido y poco significado, mucho ruido y pocas nueces. ¿Sí? No esto que yo les dije que son mucho más concretos, ¿no? Pero generalmente generan mucha dificultad y muchas veces se pierden el significado, que es decir algo. ¿Sí? ¿Cómo es el fútbol? Puedes tirar lujo, pero si no se lo juega. Bueno, imagínense eso, sería como un tipo tirando rabonas todo el tiempo, ¿sí? Ahora, lo genial de Ricto, y esto es admirable, es que Ricto lo hace todo el tiempo y hace algo con eso, ¿sí? Sí, pero a veces entran en contradicción con los procedimientos semánticos. Ahora vamos a ver los semánticos. Esos fueron entonces los procedimientos fónicos. Acru lo combina bastante bien. ¿Cómo? Que Acru lo combina bastante bien. Acru lo combina re bien. Bueno, si eso es un poco... Yo cuando elaboré el video de él decía que combinaba, por un lado, la tensión entre lo estético y lo funcional, ¿no? Pero él medio que decidió a hacer arte, hasta cuando hace batalla. Eso es genial. Pero fíjense que él, por ejemplo, la literación lo utiliza mucho. Cuando salió campeón, la repetición, ¿no? De una rima, de una rima, de una rima. Pero fíjate que lo que hace Acru es muy músico, digamos. O sea que lo estético le sale de oído, porque muchas veces lo musical uno lo tiene o no lo tiene.
¿Sí? Uno tiene ritmo o no tiene ritmo, digamos. O sea, el tema es, ¿qué hacemos con esto? Digamos? Porque para batalla es mucho. Ahora, para rap es poco muchas veces. Quiero decir, para una batalla es demasiado complicada la técnica. Ahora, para hacer rap requerís saber de música. ¿Entendés? Entonces es como, ¿qué hacemos con la técnica? Hay como una especie de fetichismo de la técnica. ¿Qué es el fetichismo? ¿Saben lo que es el fetichismo? Las personas que creen que por tener, no sé, la pata de conejo le va a ir bien en el examen, ¿no? O sea, quedarte con esa idea. Y a veces es un poco más complicado esto. Vamos con los procesos semánticos que son los que utilizan para generar golpe, que son difíciles de ver porque para los semánticos, si alguno de ustedes quieren profundizar, tienen que estudiar la retórica. La retórica, la tradicional retórica de los griegos, que te explican todas las cuestiones que tienen que ver con cómo ganarle a otro argumentalmente. Una de las cosas que decía los griegos, sobre todo los sofistas, es que no existía la verdad. Que la verdad era que si existía, los hombres no le íbamos a alcanzar. Lo que sí existía era convencer al otro, y para convencer al otro hay procedimientos determinados. Bien, la verdad se produce. Yo, por ejemplo, estoy discutiendo con Vera y no nos ponemos de acuerdo. Y yo digo, bueno, como dijo Maradona, si estamos hablando de fútbol, ¿no? Entonces, al decir Maradona, cito a alguien que tiene la verdad. Se llama cita autoridad eso. Bien, entonces cito a alguien que tiene la verdad y se acabó la discusión. Bien, lo de las citas se utiliza muchas veces, ¿no? Citar a otro, cuando están rapeando, se utiliza para terminar o para marcar alguna cuestión. ¿Cómo? Papo lo utilizó, ¿dónde? A ver, ¿te acordás? Sí, lo he utilizado varias veces, pero no. Contra Jair, me parece. Bien. Sí, bueno, lo que están usando mucho en las citas que se puso de moda es citar fragmentos de otra batalla, ¿no? E invertirla. Sí, pero más que una cita de autoridad es como una prueba de ingenio eso, ¿no? Es como los Simpsons, ¿no? Que todo el tiempo están citando cosas, intertextos. Eso sería un intertexto. Está bueno, como técnica lo están utilizando mucho, el intertexto. De batalla a batalla, ir trabajando y revirtiendo esas imágenes. Pero... Vos también. ¿Cómo? Vos también. Bueno, vos también. La rima de la avalancha eso muchas veces. Para ver, reutilizar rimas de otras personas o suyas. Bien, vamos con las principales semánticas. La primera que utiliza mucho, que podemos marcar, es la comparación. La comparación, ¿por qué es tan importante? ¿Alguien se da cuenta por qué es tan importante la comparación en estos procedimientos de uso de procedimientos que golpean en el rap? ¿Cómo? Te sirve para dar respuesta. ¿Y otra cosa que hiciste? Bien, y porque permite una dinámica entre vos y yo. Yo esto, vos lo otro. Yo esto, vos lo otro. Yo esto, vos lo... ¿Bien? Yo como tal cosa, vos como tal otra. Yo como tal cosa, vos como tal otra. Eso es el último ejercicio. El último ejercicio que les di entonces tenía que ver, que lo hicieron en la semana, era que ustedes busquen comparaciones que tuvieran que ver con lo que les gustaba. El fútbol, la pesca. Sería interesante que ustedes con el tiempo vayan haciendo comparaciones de todo, ¿sí? De todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque la lógica, en el origen del rap, lo que primaba era la metáfora sexual. Es decir, poner al otro como el pasivo y el que habla como el activo, el macho, ¿no? Y ganar era humillarlo. Y humillarlo era ponerlo al otro en el lugar pasivo y ponerse uno en el lugar activo. La comparación sirve entonces para poner al otro en el lugar pasivo y yo ponerme en el lugar activo. ¿Sí? Ahora, yo puedo decir, como hemos dicho, como algunos de ustedes dijeron, o como yo decía otra vez, vos sos el clavo, yo soy el martillo, ¿no? Entonces, haces lo mismo, no quedás como un básico diciendo cuestiones sexuales y te pones y te impones. O yo soy la caña y vos sos el pez, ¿no? Y así podemos ir armando un montón de comparaciones que tienen que ver con esto de la posición de tomar y ponerte en ese lugar. Obviamente, otra que es muy interesante es el contraste, que está relacionado con esto. El contraste es marcar una diferencia entre el otro y yo mismo. ¿Cómo? Contraste, vos me ganaste. ¿Sí? Bien, ¿conocen alguno más de ustedes de estos procedimientos semánticos? Son más difíciles de detectar porque parecen que son tan obvios que no le encontramos la vuelta, ¿no?
¿Conocen alguno más de esto, de estos procedimientos? Ya dijimos, cita autoridad, que no lo marcamos acá, que era de la retórica, y ahora marcamos comparación y contrastes como dos. ¿Conocen alguno más de estos procedimientos? ¿Cómo? Uno interesante que no se utiliza mucho, después vamos a ir viendo otro más, es la hipérbole. Exagerar. Esa, por ejemplo, te puede ir a vos, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense que los gallos que utilizan punchline utilizan mucho estos procedimientos. El contraste, la hipérbole es más, ¿no? Para vos, ¿no? No se utiliza mucho, que es llevarle una exageración. Decir, vos tal y yo, ¿no? Y exagerarle del todo. ¿Cómo? Con los boletines hace mucho eso. Bueno, si la otra tiene grande la nariz, tiene una nariz del tamaño de la sala. Bien. Te voy corto y no entra por la puerta. Es exagerado. La exageración está sobre todo para hacer, muy bien, para hacer la sátira del otro, ¿sí? Para eso se utiliza mucho, por eso yo decía que a Bruno le puede ir bien, que busca el humor, satirizarlo todo el tiempo. En vez de utilizarlo una vez, con una función satírica, lo podría utilizar todo el tiempo en lugares que no van. Pero para hacer una caricatura es muy interesante este procedimiento, ¿bien? Que es la exageración. ¿No conocen ninguno más de estos procedimientos? Vamos a decir algunos entonces. La primera es generalización. Son todos estos que voy diciendo ahora son de retórica. ¿Generalización cuál es? A ver. Cuando generalizás a un grupo de individuos. Por ejemplo. ¿Qué sé yo? Decir, estos son todos malos. Bien, vos venís del sur, todos los del sur son malos, ¿no? Decir, y entonces marcás esa idea de... Está muy puesto en 8 millas. ¿Cómo? Dale, sí. ¿Cómo? Las 8 millas todo el tiempo estaba en contra del grupo de los otros que no estaban. Que decía, todos los que sean del 313 levanten la mano y dicen, ustedes vieron que este levantó la mano, ¿no? Y es como que la gente está, ¡oh! Bien, la generalización es mandar a todos, digamos, a la misma bolsa. Otro procedimiento que es muy interesante es anular al enunciador para anular el enunciado. Ese está buenísimo. Yo, por ejemplo, digo que vos sos un mentiroso, entonces lo que decís no tiene sentido. ¿Sí? ¿Entienden cómo sería anular el enunciador para anular el enunciado? O sea, el tipo tiene una buena frase y vos le decís, bueno, pero vos sos un ladrón. Entonces lo que dijo se queda significado. Bien, marcar una contradicción en el discurso del otro. Pero si hace un rato dijiste una cosa, ahora decís la otra. ¿Sí? Bien, un procedimiento que utiliza... ¿Cómo que no le respondes a lo que te dice, sino a la persona? Claro, directa... Hablando a lo que se Anulás a la persona en vez de... del acote. Del acote. Bien, esto está muy bueno porque está de moda, sobre todo cuando uno piensa en Dani, la idea de no negar el acote del otro, sino agarrar lo que dijo el otro, ¿no? Y devolverlo. Sí, lo de Dani es increíble y tiene que ver con esto que decíamos de, bien, a vos te dicen que sos un nene, listo, asumís que sos un nene, pero le buscás una virtud a ser un nene. O sea, soy un nene y como soy un nene todavía me queda mucho tiempo para vivir. Suponete. Y al revés, ¿no? Digamos, quiero decir, él busca siempre la virtud del defecto y el defecto de la virtud. Eso es genial. Obviamente la respuesta yo siempre lo comparaba con la idea de piedra, papel y tijera, ¿no? Mucha gente se la pasa pensando, ¿qué es mejor? ¿El papel, la piedra o la tijera? Entonces Dani entiende. Bueno, depende. Si te dan piedra, el papel. Si te dan tijera, la piedra. ¿No? Siempre busca la manera de encontrar el argumento acorde que gane al otro. Profe, ¿cómo es eso que tratás el código de letrear todo el tiempo? Lo de deletrear de código es un truco re sencillo. ¿Sabés lo que hace? Él lo que utiliza es el doble tempo que necesita 16 acentos por barra. 16 de eso. Entonces cada letra es un acento. A, B, C, D, H, I, J, B. Obviamente necesita mucha práctica. Pero él lo que necesita es acentos. Entonces cada letra es un acento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Pero decirlo en una barra, ¿no? ¿Entienden lo que hace? Por eso busca la idea de
Por ejemplo, la diferencia entre el doble tiempo de Chuti y el doble tiempo de código, ¿saben cuál es? ¿Saben la diferencia entre los tiempos? Pero a nivel técnico, digo, después hay que hacerlo, chicos. Vuelvo a lo mismo que decía él. Sentate todo el día a hacerlo, vos lo has hecho. La diferencia entre el doble tiempo de código y el de... Claro, muy sencillo. Pero a nivel técnico te digo, porque a veces no lo hace. ¿Sabes lo que hace Chuti? Es más fácil. Vos necesitas esto, mirá. Necesitas 16 acentos. ¿Sabes lo que significa 16 acentos? Chuti siempre la última barra le dice más lento igual. Sí, ahora te explico, ahora le digo eso. El doble tiempo es para... Es funcional. El doble tiempo es funcional. Se va a la gente y después llega la corte. O sea que termina en un pareado. O sea, pero termina con una rima consonante. Pero Nunca nos hablaste del Iquila. hay que hablar de la esquina. Che, me mata. Claro, amigo. Pero no puedo hablar de todo. 16 acentos. ¿Tienes lo que son 16 acentos? ¿Sí? No 16 sílabas. O sea, a ver, un compás tiene 4 acentos. ¿Lo haces, Sofi? Hacé los cuatro negras. No me entendés. Un compás tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí tiene dos barras, ¿está bien? Si vos tirás corcheas es ta 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 ta. Ahora, si es doble tiempo es ta 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 16. ¿Está bien? ¿Entiendes? Eso es la semicorchea. Lo que hace código es tirar 16 palabras por barra. ¿Entienden eso? 16 palabras por barra. Y para eso tiene procedimientos que le permiten, por ejemplo, si son dos palabras, dos vocales, se une el sonido. Pues si voy a amar, se une todo. Voy a amar. ¿Entienden el sonido? Voy a amar. ¿Entienden que todas las vocales se unen? Bien. Eso se llama sinalefa, pero no importa. El tipo tira 16 palabras por barra. O sea que tiran, multipliquen. En 4 barras tiran 64, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio, Chuti tira sílabas. Lo separa en sílabas, más fácil. ¿Entienden? Tira 16 golpes, que es re difícil, pero tira sílabas. La casa de mi hermana. Ta, 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 ta. ¿Entienden? Es más fácil hacerlo. Y lo que hace Chuti es cuando llega, tira metralleta, cuando llega acá, va desacelerando, pone la rima consonante y sería así. ¿Está bien? Ta 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 ta. Y golpea ahí. Código generalmente lo hace entera. Y a veces te hace doble, patrón. ¿Sí? Te tira las 8. Bien, sí. ¿Alguna pregunta más con procedimientos o pasamos ya a los análisis personales? Bien, estos procedimientos lo que voy a hacer durante la semana es darle para que ustedes los completen, ¿sí? Los practiquen. ¿No les quedó ninguna duda con esto? ¿Los procedimientos? Bien. Estos conocimientos, y esto lo vuelvo a decir, esto me parece importante, no es importante que lo sepan como yo los explico, pero sí es importante que piensen lo que hacen. Tal vez con otras palabras o de otras maneras, pero sí es importante pensar. Cuando la gente piensa que improvisar es no tener ni idea de nada, se equivoca, chicos. Todos los gallos tienen preparado improvisar. O sea, preparar la improvisación significa tener en cuenta algunas cuestiones para hacerlo. Bien, para no saltar al vacío. Sí, entonces, inclusive hasta de toque, lo hemos charlado el otro día, tiene su manera de resolver eso en vivo. Y eso lo generas con mucho ensayo igual. Pero bueno, esta manera de pensar es fundamental, aunque con otras palabras. Bien. ¿Ninguna pregunta más entonces? Bien, vamos para que sea más ordenado, ¿te parece que rapeemos acá y quedás ahí la cámara? No, hagamos el círculo con otro día que queda bueno. Bueno, dale.